Buenos días, mi nombre es Marcela Olivia Rodríguez Freeman, soy nutrióloga y estudiante de la maestría de nutrición clínica de primer semestre y este tema es el trastorno del metabolismo óseo y del calcio. El calcio se encuentra en el organismo distribuido en los huesos y los dientes de manera extracelular y de manera intracelular. En los huesos forma parte del 99%. El calcio que se encuentra en el organismo es el 99%. De manera extracelular, en el plasma sanguíneo, el 1%, el 0.1%, y dentro de los tejidos musculares y de las células nerviosas e intestinales, el 0.9%. El calcio plasmático, para que se considere dentro de los rangos normales, debe oscilar entre 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. De este 1% que es el calcio plasmático, el 50% es libre o ionizado, el otro 40% es unido a proteínas, en su mayoría albúmina, y el último 10% está unido a otros aniones. Las funciones principales del calcio se encuentra la contracción del músculo esquelético, del músculo liso o del músculo cardíaco. Es por eso que está tan relacionada una deficiencia de calcio o algún trastorno en el metabolismo del calcio con alguna situación cardiovascular. También tiene funciones en la coagulación de la sangre. Las hormonas que participan en la homeostasis del calcio es la hormona paratiroidea, que esta es sintetizada por la glándula paratiroides, la calcitonina, que esta es secretada por la tiroides, y el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. También el fosfato forma parte de la homeostasis del calcio, porque se encuentra en los cristales de calcio que se llaman hidroxiapatita. Las células óseas son fundamentalmente tres: los osteoclastos, osteoblastos y osteocitos. Los osteoclastos se encargan de degradar el hueso, digámoslo de esta forma, el hueso viejo. Los osteoblastos se encargan de sintetizar el nuevo tejido óseo y los osteocitos se encargan de regular ambos procesos, tanto la degradación como la síntesis. Las hormonas de las cuales hablamos, que se encargan de la homeostasis del calcio, tienen funciones muy específicas. Por ejemplo, la paratormona aumenta la resorción ósea, es decir, que se aproveche el calcio que se encuentra dentro del hueso, que es el 99%. También se encarga de aumentar la reabsorción renal, que no todo el calcio que va a ser absorbido por los riñones se absorba, sino que si se necesita más calcio plasmático, pues esta hormona regula que haya reabsorción renal. También se encarga de estimular la conversión de vitamina D en su forma activa, como lo vimos en la diapositiva anterior. Otra hormona es la calcitonina. Esta calcitonina, como sabemos, pues es sintetizada por la hormona tiroidea y esta hormona inhibe a los osteoclastos, libera el calcio y el fosfato al plasma, a la sangre, reduce la resorción ósea, es la que hace un equilibrio entre la salida del calcio, la salida que viene del hueso, y aumenta la excreción renal. Esto sí aumenta la excreción que viene de los riñones para que vuelva hacia la sangre. En cuanto a la vitamina D, sabemos pues que la vitamina D sí proviene de los alimentos, pero la mayor parte se sintetiza en la piel a través de la luz solar. Hay una intervención del sol. Y esta hormona, la vitamina D, aumenta la absorción intestinal del calcio, favorece la absorción renal del calcio y estimula la mineralización ósea en el hueso. Cuando hablamos de la homeostasis del calcio, del equilibrio que debe de haber en el calcio, cuando la calcemia disminuye, cuando disminuyen los niveles de 8.5 a 10, como hablamos en diapositivas anteriores, cuando esta calcemia disminuye plasmáticamente, las glándulas paratiroideas detectan este cambio
mediante este receptor que se llama CASR. Y lo que hace este receptor es que ayuda a las glándulas paratiroideas a que liberen la hormona paratiroidea. Esta hormona lo que hace es incrementar el calcio. ¿Cómo lo hace? Estimulando la resorción ósea, la salida del calcio que se encuentra fundamentalmente en el hueso. En el riñón aumenta la reabsorción del calcio y reduce la del fosfato. En el riñón también estimula la 1-hidroxilasa en el túbulo proximal que convierte la 25-hidroxivitamina D en calcitriol, la cual es su forma activa y en su forma activa ya puede ayudar a la absorción del calcio. Y cuando el calcio sérico en la sangre aumenta, ahí ya empieza a intervenir la calcitonina. La calcitonina inhibe la resorción ósea, inhibe la liberación de calcio del hueso y aumenta la excreción renal de calcio. Lo que hace esta hormona es que restaura el equilibrio entre el calcio plasmático y el calcio que se encuentra dentro de los huesos. Fundamentalmente, los del metabolismo óseo se ven afectados en aumento o por una del calcio. Hay principales más importantes enfermedades de aumento o de disminución. El primero es el hiperparatiroidismo. Fundamentalmente, pues, se traduce en una producción excesiva de la hormona paratiroidea. Hipoparatiroidismo, que es una producción o acción deficiente de la hormona paratiroidea. La osteoporosis. Esta enfermedad se puede apreciar una disminución de la densidad mineral ósea, o la osteomalacia, que es un defecto en la mineralización ósea. La hipercalcemia, pues es un aumento de calcio en la sangre, y la hipocalcemia es una disminución de calcio en la sangre. Y vamos a hablar un poquito más de este tipo de enfermedades. La primera, pues, es el hiperparatiroidismo. Esta enfermedad consiste en una secreción excesiva de la hormona paratiroidea que altera el equilibrio del calcio y del fósforo y de la vitamina D y afecta especialmente el hueso, el riñón y el intestino. Aquí podemos ver en esta imagen, aquí podemos ver la glándula tiroides y estos 4 puntitos que se ven aquí, estos 4 puntitos son las glándulas paratiroideas. Dentro de la etiología podemos ver que el funcionamiento de la hormona paratiroidea se puede deber a un tipo de adenoma hasta un 80%, calcinosis familiar tipo 1 o una alteración en este gen, que es el GALNT3. Cuando las glándulas, paratiroideas no están funcionando, pues puede haber una secreción aumentada en el hiperparatiroidismo de la hormona paratiroidea. Esto también puede ser ocasionado por una insuficiencia renal o por un trasplante renal. En cuanto a la morfología y la fisiopatología del hiperparatiroidismo, pues podemos ver que en el riñón se puede apreciar hipercalcemia, hipofosfatemia, nefrocalcinosis, litiasis renal y daño tisular. En cuanto al intestino, se puede ver un aumento secundario de la calcemia. En el sistema nervioso y muscular se puede apreciar una debilidad, fatiga, hiporreflexia y alteraciones cognitivas. A nivel gastrointestinal se pueden manifestar náuseas, úlceras, pancreatitis por hipercalcemia sostenida. Entonces ya sabemos que el hiperparatiroidismo está relacionado con una hipercalcemia. En cuanto a la patogenia, podemos ver que la deficiencia de calcitriol y retención de fósforo, porque no se elimina el fosfato, o sea, el fósforo que se libera del hueso, pues no produce vitamina D y por consiguiente
la absorción intestinal de calcio es baja y la concentración sérica de calcio, por ende, también se ve bastante disminuida. Y esto pues tiene bastantes afectaciones en el sistema nervioso. La forma como se puede diagnosticar un hiperparatiroidismo, se pueden observar alteraciones bioquímicas como el calcio sérico total o iónico, el fosfato sérico, la hormona paratiroidea sérica, la vitamina D, el calcio urinario y el fosfato urinario. También se puede hacer un diagnóstico por imagen. Aquí lo que es importante mencionar es que el calcio, cuando se encuentra libre, como lo vimos en diapositivas anteriores, cuando se encuentra de forma extracelular, pues viaja unido a proteínas, viaja unido fundamentalmente a través de unido a la albúmina. Entonces, cuando hay una deficiencia de albúmina, no se puede considerar que hay una deficiencia de calcio per se, es decir, se debe hacer un ajuste de cuánta es la deficiencia de albúmina para así determinar cuánto es el calcio real. Para eso hay fórmulas específicas. Otro tipo de enfermedad es el hipoparatiroidismo. Este hipoparatiroidismo es una secreción insuficiente o una ausencia de la hormona paratiroidea. Esto resulta en una disminución de la concentración sérica de calcio. Aquí ya estamos hablando de la hipocalcemia y un aumento de fósforo. Es decir, cuando disminuye el calcio, aumenta el fósforo. Es una relación equilibrada. Esto se debe a que el metabolismo mineral está regulado por la hormona paratiroidea. Entonces, si hay una secreción insuficiente de esta hormona, pues se va a ver alterado, ¿verdad? La etiología de esta enfermedad, el hipoparatiroidismo, pues se encuentra también si hay alguna extirpación de la glándula tiroides o algún tipo de cirugía, se puede ver afectadas las glándulas paratiroideas. También puede ser congénitos, como una aplasia o una mutación en estos genes que podemos apreciar aquí. Puede ser también una etiología, causas autoinmunes, como formación de anticuerpos contra las células principales de los receptores de las hormonas paratiroideas. O bien puede haber una deficiencia en el desequilibrio metabólico. Aquí es también importante destacar que si disminuyen los niveles de magnesio de manera severa, pues se ve afectado también esta condición de la hormona, este equilibrio de la hormona paratiroidea. El alcoholismo también afecta y la malabsorción de nutrientes y el consumo de diuréticos, el consumo prolongado de diuréticos. Muy bien, dentro de la patogenia del hipoparatiroidismo podemos apreciar que, bueno, es la deficiencia o ineficacia de la hormona paratiroidea. Esta deficiencia afecta la regulación del calcio y del fósforo, como lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, y esto causa hipocalcemia, e hiperfosfatemia. Disminuye el calcio, aumenta el fósforo. En cuanto a la morfología y a la fisiopatología, podemos ver daño en diversos tejidos, especialmente en el neuromuscular. Se ven bastantes afectaciones. También podemos ver alteraciones estructurales en el sistema esquelético, en los huesos. Por ende, obviamente es el calcio, entonces se ve afectado el sistema musculoesquelético. Deficiencia o ausencia de secreción de la hormona paratiroidea. Esto ocasiona hipocalcemia, como ya lo vimos, y alteraciones estructurales secundarias a órganos donde actúa la hormona paratiroidea, como es el hueso o los riñones, como ya lo hemos estado viendo a través de las diapositivas anteriores. Muy bien, algunos de los diagnósticos, como se puede identificar que realmente sí se presenta un hipoparatiroidismo, pues es el signo de Chopstek, el signo de Trousseau, bioquímicamente, el calcio sérico total ionizado, el fósforo sérico, la hormona paratiroidea plasmática, el magnesio, la vitamina D, la calciuria
y a través también de un electrocardiograma o de alguna tomografía de las glándulas paratiroideas. Hablando un poco más de lo que es la hipocalcemia, podemos apreciar, pues es una disminución de la concentración normal del calcio plasmático. En las primeras diapositivas pudimos apreciar que el calcio plasmático, para que se considere normal, debe encontrarse entre un rango de 8.5 a 10.5. Entonces, si se encuentra por debajo de 8.5, pues ya se puede considerar una hipocalcemia. En cuanto a la etiología de esta enfermedad, pues hay diferentes etiologías metabólicas, genéticas. Podemos observar que genéticamente se puede presentar un hipoparatiroidismo congénito y esto puede observarse defectos en el desarrollo. Se pueden apreciar como el síndrome de George, mutaciones en estos genes. En cuanto a la etiología o las causas metabólicas de la hipocalcemia, se puede apreciar una deficiencia de vitamina D, un bajo nivel de magnesio, insuficiencia renal crónica y pancreatitis aguda. En cuanto a la morfología, pues se pueden observar alteraciones en la coagulación, se pueden ver una afectación en la estructura de las neuronas periféricas y centrales. En el tejido óseo se puede ver una disminución de la mineralización de la matriz osteoide del hueso y este aumenta y el hueso se vuelve blando y deformable. Se pueden apreciar deformaciones óseas. En cuanto al tejido muscular, se pueden observar una hiperexcitabilidad neuromuscular, una atrofia leve por espasmos repetidos, como tipo, se me fue la palabra, alteraciones también en la contractilidad cardíaca. Muy bien. Convulsiones, la palabra que quería decir era convulsiones. Muy bien. En cuanto a la hipocalcemia, también es necesario un poco hablar de la patogenia. En cuanto a la patogenia, podemos ver que hay una disminución de la hormona paratiroidea. Esto hace que se disminuya la movilización del calcio desde el hueso. También disminuye la reabsorción renal del calcio y disminuye la activación de la vitamina D. Disminuye la síntesis o la acción de la vitamina D y esto pues reduce la disponibilidad del calcio en la sangre. Las alteraciones metabólicas renales del calcio, vemos que el riñón pierde la capacidad de formar calcitriol y se reduce el calcio ionizado y la estimulación de la hormona paratiroidea. En cuanto a la fisiopatología, pues se puede apreciar que neurológicamente hay un aumento de la excitabilidad neuromuscular y el calcio extracelular disminuye. Esto provoca hiperexcitabilidad de los nervios y de los músculos. La fragilidad ósea puede ocasionar o derivar en deformidades, en casos prolongados de hipocalcemia. Esto puede ocasionar osteomalacia o raquitismo. Más adelante vamos a ver un poquito lo que es la osteomalacia. En cuanto a la fisiopatología cardíaca o sanguínea, se puede ver una disminución de la contractibilidad cardíaca. Esto afecta directamente el funcionamiento del corazón. También se ve afectada la coagulación. Esto puede llevar a trombosis o hemorragias. En cuanto al diagnóstico, la forma correcta o debida de identificar una hipocalcemia per se, pues se encuentran de manera química o clínica, la detección de teta, el síndrome de Trousseau y identificar el calcio ionizado, fato serio, la tiroidea D. Otro tipo de manera de diagnosticarlo es a través de la funcional y el electrocardiograma. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente, que es la hipercalcemia. Todo lo contrario. La hipercalcemia es la elevación anormal
de la concentración de calcio en la sangre, generalmente cuando está por encima de los 10.5 miligramos por decilitro. Como lo hablamos en diapositivas anteriores, cuando el calcio disminuye por encima de este marcador, podemos encontrar que sus causas pueden ser genéticas o debido a otras enfermedades. Por ejemplo, cuando hablamos de la genética, hablamos de una hipercalcemia familiar, es decir, que ya hay una mutación de un gen que es el sensor del calcio y este gen pues no está trabajando, es el CASR. Este disminuye la excreción renal del calcio y eleva el calcio en la sangre. Esta hipercalcemia autoinmune también es otra causa genética que daña directamente las glándulas endocrinas. En cuanto a las enfermedades que pueden ocasionar hipercalcemia, vemos el hiperparatiroidismo primario, que aumenta la hormona paratiroidea, aumenta la reabsorción ósea, aumenta la reabsorción renal de calcio y la activación de la vitamina D. También el cáncer ocasiona hipercalcemia. En cuanto a la morfología, pues en huesos y en el corazón se puede ver que el tejido óseo aumenta la resorción ósea, los huesos se debilitan y esto afecta la contractibilidad y el potencial de acción cardíaco en cuando hablamos de las funciones del corazón. En el riñón y el sistema nervioso, pues podemos ver afectaciones de depósito de calcio en los túbulos renales, podemos ver litiasis renal por fosfato cálcico. En el sistema nervioso, pues podemos ver que hay una disminución de la excitabilidad neuronal por hiperpolarización de la membrana. También, en cuanto a la hipercalcemia, podemos ver que dentro de la fisiopatología neurológica y ósea, pues el calcio modula la excitabilidad de las membranas neuronales. Pero cuando está esta situación de hipercalcemia, pues hay una disminución en esta regulación. Esto nos lleva a depresión, apatía, letargo, somnolencia. El músculo reduce la estabilidad. Esto se ve reflejado en una debilidad, fatiga, calambres leves. En el hueso podemos ver osteólisis, dolor óseo y mayor riesgo de fracturas. En la fisiopatología cardíaca y renal podemos ver que el corazón pues regula la contracción y la contracción eléctrica. Entonces aquí podemos ver arritmia. En el riñón podemos ver cálculos renales y poliuria y en el hueso osteólisis, como lo vimos anteriormente. Para el diagnóstico de la hipercalcemia, pues es necesario identificar el calcio total sérico, el calcio ionizado, el fósforo sérico, los niveles de hormona paratiroidea, así como de vitamina D, cuál es el funcionamiento renal y también podemos ver a través de otros diagnósticos la presencia de hipercalcemia, como por ejemplo electrocardiograma, la radiografía ósea, la ecografía o también la tomografía. Esta enfermedad es osteomalacia, también es un trastorno del metabolismo del calcio. Aquí podemos ver el hueso normal y el hueso en osteomalacia y podemos apreciar cómo se deforma el hueso. Bueno, la osteomalacia es un defecto en la mineralización de la matriz ósea en el hueso del adulto. La matriz de colágeno se forma normalmente, pero el depósito de calcio y fósforo es insuficiente o es defectuoso. Esto provoca que el hueso sea blando, que no sea firme, y esto lo hace susceptible a deformaciones y a fracturas. En cuanto a la patogenia de la osteomalacia, podemos ver que es un trastorno, como bien lo acabamos de mencionar, por alteración en la vitamina D, el calcio o el fósforo. Puede ser una falta de la concentración adecuada de fósforo y calcio, y esto pues hace que se forme hidroxiapatita, que es el cristal mineral del hueso. La matriz ósea osteoide se acumula sin mineralizarse y esto nos refleja o nos da como resultado huesos blandos y frágiles. En cuanto a la morfología, los huesos se presentan deformaciones debido a su incapacidad para soportar el peso. Se observan pseudofracturas
También aumenta el espesor del osteoide, un 90% y se ve blastos, número oriental, se ven citos rodeados de osteoides minerales y se ve una superficie ósea que muestra una transición abrupta de mineralización y amplias áreas de osteoide. En cuanto a la fisiopatología, pues es la mineralización deficiente de la matriz osteoide del hueso. Esto produce una alteración en los procesos funcionales que regulan el equilibrio entre la formación y la mineralización ósea. Esto se debe a deficiencias o resistencias a la vitamina D o también a la pérdida de fósforo o de calcio. La etiología, pues lo acabamos de mencionar, es la deficiencia de vitamina D, falta de exposición solar o mala absorción, la ingesta insuficiente de calcio, de fósforo, el raquitismo, hipofosfatémico, defectos en la activación de la vitamina D. También puede estar relacionada con causas renales, de insuficiencia renal crónica, el uso de anticonvulsivos o bien el uso de antiácidos con aluminio también por tiempo prolongado. Osteomalacia se diagnostica a través de pérdida de densidad ósea difusa, pseudofracturas, deformidades óseas o densitometría ósea, también a través de biopsias óseas. También está otra enfermedad muy común a partir de la edad avanzada, generalmente en las mujeres, que es la osteoporosis. Aquí podemos apreciar cómo se ve el hueso saludable y el hueso en osteoporosis, como una esponjita, todo poroso. El osteoporosis es una enfermedad metabólica crónica y progresiva caracterizada por una disminución de la masa ósea y un deterioro en la microarquitectura. Aquí se puede apreciar claramente. Esto conduce a una mayor fragilidad del hueso y, por lo tanto, un aumento en el riesgo de fracturas, aunque sean caídas muy leves. En la condición como se encuentra este huesito, pues aquí nos puede derivar en una fractura, lo cual sabemos que es bastante común en mujeres mayores, generalmente. También se puede presentar en varones, pero pues sí, generalmente se presenta en mujeres. En cuanto a la etiología, pues podemos ver que se encuentran factores genéticos, fundamentalmente una falla en el receptor de la vitamina D, del colágeno tipo 1 o receptores de estrógenos también. Esto se debe también a factores hormonales y endocrinos, fundamentalmente una disminución de estrógenos en la posmenopausia, como lo acabamos de hablar, o de andrógenos, también en hombres mayores, que esto acelera la resorción ósea y esto pues disminuye la reserva de calcio en el hueso. También el hiperparatiroidismo primario o secundario, también el síndrome de Cushing. Este síndrome está relacionado con el exceso de glucocorticoides que inhiben la formación ósea. El hipertiroidismo, exceso de hormonas tiroideas, que esto acelera el intercambio óseo o la ingesta insuficiente de calcio y vitamina D. La patogenia podemos ver que es el resultado del desequilibrio entre los procesos de formación y resorción ósea, en la cual la actividad osteoclástica excede a la actividad osteoblástica. Este desbalance altera la arquitectura del hueso y disminuye su resistencia, como lo acabamos de ver, que nos lleva a fracturas. En cuanto a la morfología, pues podemos ver afectaciones en el hueso, pues presentan una disminución en el grosor cortical y aumenta la fragilidad. Se disminuye también, se adelgaza la corteza ósea, y la ampliación del canal medular. Hay un aplanamiento o colapso de los cuerpos vertebrales y pérdida de altura y deformidades en cuña. Los osteoclastos se observan más numerosos y más activos y se pueden agregar lagunas de Hauschildt. Los osteoblastos disminuyen en número y presentan una baja actividad de síntesis de la matriz ósea. Y los osteocitos, por su parte, muestran signos de apoptosis o disfunción, ya sea que mueren o no funcionan. En cuanto a la fisiopatología, bueno, pues ya lo mencionamos, hay aumento de la resorción ósea y una disminución de la formación ósea, se pierde la masa ósea y se debilita la estructura del hueso. Los osteoclastos aumentan, los osteoblastos se reducen y los osteocitos mueren o disminuyen. La deficiencia de estrógenos estimula la liberación de osteoclastos, disminuye también la vitamina D y aumenta la resorción ósea para mantener la calcemia.
Muy bien, pues esto es todo. Aquí hay formas de diagnosticarlo. Muchas gracias.